Hoy vamos a abrir un expediente que lo tiene todo: misterio, orgullo nacional y un fraude científico tan, pero tan audaz que logró engañar al mundo entero por más de 40 años. Así que prepárense, porque esto es como una investigación forense, pero en las profundidades de nuestra propia historia. Esa es la pregunta que está en el centro de todo. Una pregunta que, en su momento, sacudió los cimientos de la paleoantropología y que al final nos dejó una lección importantísima sobre cómo funciona realmente la ciencia. A ver, para entender el crimen primero hay que entender la escena. Estamos a principios del siglo XX y la paleoantropología era básicamente un campo de batalla por el prestigio nacional. Mientras que en Alemania y Francia ya estaban presumiendo sus propios ancestros humanos, Gran Bretaña sentía una presión enorme por encontrar el suyo. Este fervor, esta casi obsesión nacional, creó el ambiente perfecto para que un engaño echara raíces. Muy bien, ahora sí, abramos el expediente de este caso. Vamos a revisar las pruebas, a los sospechosos y, por supuesto, el engaño que terminó definiendo toda una era. Y es que el impacto fue inmediato y global. Mire nada más este titular. El descubrimiento no fue recibido con dudas o escepticismo, para nada. Fue recibido con aplausos. El mundo entero creyó que por fin habían encontrado la prueba definitiva, el tan buscado eslabón perdido. Y aquí está la pieza central del caso, el Eoanthropus dawsoni, nombrado así en honor a su descubridor, un arqueólogo aficionado llamado Charles Dawson. Se presentó como una especie totalmente nueva, la pieza que, supuestamente, conectaba a los humanos con sus ancestros simios. Ahora, la pregunta del millón: ¿por qué fue tan exitoso este fraude? Pues porque encajaba como anillo al dedo con los prejuicios de la época. En ese entonces dominaba la teoría del cerebro primero, que decía que lo primero que evolucionó en nosotros fue la inteligencia. Y el hombre de Piltdown presentaba justamente eso, un cráneo grande y moderno, pero con una mandíbula primitiva. Era, literalmente, demasiado bueno para ser verdad. Y el engaño no solo funcionó, sino que perduró más de 40 años. Durante todo ese tiempo, generaciones de estudiantes aprendieron sobre el hombre de Piltdown como si fuera un hecho científico. O sea, no fue un error pasajero, se convirtió en un pilar de la enseñanza de la evolución humana y, de paso, retrasó el progreso científico por décadas. Pero, toda mentira, por muy bien construida que esté, eventualmente se desmorona. Y ahora pasamos a la parte de la historia donde los verdaderos detectives, los científicos, empiezan a armar el rompecabezas real. Las primeras dudas serias no surgieron en un laboratorio en Inglaterra, sino a miles de kilómetros de distancia, en Sudáfrica. El descubrimiento del Australopithecus presentó un patrón evolutivo completamente opuesto. Cerebros pequeños, pero cuerpos que ya caminaban sobre dos piernas. De repente, Piltdown no encajaba en ningún lado. Se convirtió en una anomalía. Y en la ciencia, las anomalías son el motor del cambio, de la autocorrección. Y esta cita lo dice todo. Una vez que la comunidad científica empezó a cuestionar a Piltdown en serio, en lugar de simplemente aceptarlo, las pruebas del fraude se volvieron evidentes. Como dijo uno de los investigadores principales, el engaño era obvio, una vez que se atrevieron a buscarlo. Esto es, en esencia, el método científico en acción. El caso se resolvió por fin en 1953, y no fue con una confesión, sino con ciencia forense de punta. Primero, la datación por flúor, que mide cómo los huesos absorben minerales con el tiempo, demostró que las piezas no podían tener la misma edad. Segundo, el análisis químico encontró manchas artificiales, prueba de una manipulación total. Y finalmente, bajo el microscopio, las marcas de una lima en los dientes fueron la prueba definitiva. El veredicto era irrefutable, y aquí está el contraste final, la ilusión frente a la cruda realidad. Lo que se presentó como un ancestro de 500.000 de años era en realidad un rompecabezas grotesco, un cráneo humano de la Edad Media, la mandíbula de un orangután moderno y hasta un diente de chimpancé, todo teñido y modificado para engañar. El gran eslabón perdido era en realidad una puesta en escena. Pero Piltdown no es el único caso que ha desatado controversias. La ciencia a menudo se enfrenta a misterios y acusaciones. Así que veamos cómo el método científico se aplica a otros de estos casos sin resolver. Por ejemplo, el caso de El hombre de Pekín, que tiene un aire mucho más enigmático. Aquí, los fósiles eran 100% reales y de una importancia incalculable. El problema es que los restos originales desaparecieron en el caos de la Segunda Guerra Mundial. Y claro, eso abrió la puerta para que algunos dijeran que todo había sido un invento. Pero aquí es donde la ciencia demuestra su fortaleza. Es reproducible. Por suerte, los científicos de la época habían hecho moldes, fotos y mediciones increíblemente precisos.
Décadas después, nuevas excavaciones no solo encontraron más fósiles idénticos, sino que, en un momento casi de película, una pieza encontrada en 1966 encajó a la perfección en un molde de los años 30. Caso cerrado. La evidencia era auténtica. Y luego tenemos este otro caso famoso de Texas, donde supuestamente se encontraron huellas humanas justo al lado de las de dinosaurios. De ser cierto, esto reescribiría por completo, pero por completo, nuestra comprensión de la historia de la vida. Pero la investigación científica, como siempre, reveló la verdad. Resulta que algunas de esas huellas eran simplemente falsificaciones talladas para vender a los turistas. Las más interesantes, sin embargo, sí eran huellas de dinosaurio genuinas. El misterio se resolvió al entender cómo se comporta el lodo. Cuando un animal saca la pata, el barro se desliza hacia adentro, creando una forma alargada que un ojo no entrenado podría confundir con un pie humano. Pero si se mira de cerca, ahí están las marcas de las garras y los dedos laterales que delatan su verdadero origen. Entonces, después de revisar estos casos, ¿cuál es el veredicto final? ¿Qué nos enseñan estas historias sobre la naturaleza de la investigación científica? Pues nos enseñan que la ciencia opera bajo reglas muy estrictas. La evidencia, como los moldes del hombre de Pekín, debe estar siempre disponible para que otros puedan revisarla. Los nuevos descubrimientos tienen que ser coherentes con todo lo demás que ya sabemos, por eso el hombre de Piltdown se volvió insostenible. Y quizá lo más importante, las ideas preconcebidas siempre deben ser desafiadas. No se trata de creer, se trata de dudar. Y ese es el giro más importante de esta historia. Lejos de ser la gran vergüenza de la ciencia, el caso de Piltdown es en realidad una prueba de su poder. No fueron los críticos de afuera, fueron los propios científicos quienes, siguiendo la evidencia, descubrieron y corrigieron uno de los mayores fraudes de su propia historia. Y todo esto nos deja con una idea final. La grandeza de la ciencia no está en que nunca se equivoca, porque nada hecho por humanos es infalible. Su grandeza reside en su implacable mecanismo de autocorrección. Es un sistema construido no sobre la certeza, sino sobre la duda. Y es precisamente esa búsqueda constante de sus propios errores lo que la convierte en nuestra herramienta más confiable para entender el mundo.